mí me sorprende de los que están en contra, ¿por qué se ofenden? Vamos a poner un nombre, Kenia López Rabadán, que toda su vida ha sido plurinominal y nunca ha pedido el voto de la gente, e incluso preside el Congreso mexicano, alguien que no ganó ninguna elección. Se proponía la eliminación de todos los plurinominales, de 200 en el caso de la Cámara de Diputados y de 64 senadores. Y cabe señalar que cada propuesta, la que se presentó a la ciudadanía en marzo y la que se acaba de enviar al Congreso, tienen detrás, por ejemplo, en las reformas que se envían, tiene una exposición de motivos. Una de las racionalidades es que un país con 100 millones de electores, México, si nos comparamos con Estados Unidos, que es un país que tiene 240 millones de electores, más del doble, tienen un Congreso con 435 integrantes. Es decir, tienen más del doble de votantes, pero el Congreso de México tiene más integrantes. Entonces se proponía la desaparición de 200 plurinominales. Repito, lógicamente no era una propuesta legal, estuvo propuesta en una plataforma. Y dejar los senadores en 64. Se eliminaban los 32 de primera minoría y 32 plurinominales. Bueno, y que esto también se extendiera a los congresos locales para que tuviera un número de integrantes racional, no excesivo. Se proponía la no reelección, que ya fue aprobada. Se proponía reducir el costo y reducir a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos. Quedó en una propuesta de reducción al 25%. En el caso de los diputados no se tocan, siguen los 500, se toca la forma de elección, que también estaba en la plataforma. A mí a veces me sorprende en el caso de partidos aliados de la 4T. Ellos siglaron esta plataforma. Claro, ellos la firmaron. Ellos la firmaron. Y ahí se decía ya, no es una ocurrencia de la presidenta, de cambiar la forma de elección de las y los plurinominales. Básicamente como es el sistema europeo, que compitas. Estás muy bien, vas en una lista plurinominal, no compites en un distrito de mayoría, pero vas a pedirle el voto a la gente. O sea, no es una ocurrencia, no es tampoco con ganas de perjudicar a alguien. A mí me sorprende de los que están en contra, ¿por qué se ofenden? Vamos a poner un nombre, Kenia López Rabadán, que toda su vida ha sido plurinominal y nunca ha pedido el voto de la gente, e incluso preside el Congreso mexicano, alguien que no ganó ninguna elección y nunca pidió el voto de la gente. Bueno, no se deberían de sentir ofendidos. No se ofende porque le exhibe esta reforma. Exacto, bueno, pues que salgan a pedir el voto. Quinto punto, no a la duplicidad. Los llamados soples, lo conocemos bien en los estados, yo vivo en Querétaro, pues tenemos órganos tipo INE estatales, de los institutos electorales, que en muchas ocasiones duplican las funciones, y tiene que ver con lo del costo. Sí. Y también se proponía la elección de consejeros electorales y los magistrados por voto popular. Bueno, eso no es lo que se presentó. Se mantienen los 200 plurinominales, cambia la forma de elección, pero sí se eliminan 32 plurinominales en el Senado, que la presidenta ha señalado siempre, es también excesivo. Mira, regresando a Estados Unidos, 240 millones de electores, su Senado está compuesto por 100 senadores, que son 2 por cada estado, que era el sistema que tenía México en la época del partido casi único, que era el PRI. Eran 2 por estado, 64. Y que más es la idea original de que exista un Senado, ¿no? Claro. Donde el Congreso, la Cámara de Diputados es la representación del pueblo y el Senado es la representación de los estados. Por la federación. Y que haya senadores plurinominales es absurdo. Es absurdo, porque mira, yo estoy totalmente de acuerdo en la propuesta que envió la presidenta. ¿En qué sentido? 2 senadores por estado, igual que en Estados Unidos. Bueno, pero viene un o una senadora de minoría. Eso de alguna manera permite una representación estatal no única, porque ¿qué es lo que pasa? Te pongo el caso de Querétaro. Bueno,
¿quién ganó las últimas 2 senadurías de mayoría? El PAN. Pero el PAN no representa a la totalidad del estado de Querétaro. Claro. Tan es así que la doctora Claudia Sheinbaum le ganó a Xóchitl Gálvez en Querétaro. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una gran cantidad de población que no se ve representada por el PAN. Bueno, y ahí entra la primera minoría. Morena tiene una senadora que entra por primera minoría. En ese sentido, ese sistema sí tiene sentido porque no son plurinominales. Claro. No. Siguen representando a su estado. Sigue representando al estado, a la segunda fuerza. Sí. Y en ese sentido ya son 96 senadores. Me parece totalmente racional. Me gusta más incluso este sistema que el que tiene Estados Unidos, sí, donde ahí un estado se lleva o los 2 demócratas o los 2 republicanos y luego van a votar a favor de la guerra contra Irán, sin tomar en cuenta a la otra parte de tu estado. Bueno, pero mira, el costo. A ver, porque si te fijas, la no duplicidad, la desaparición del PREP, la disminución, todo va relacionado con un costo excesivo de los procesos electorales en México. Y es muy sencillo de verlo. ¿Cuánto se destinó a las elecciones en 2024? 60,000 millones de pesos. Una locura. Es el presupuesto total de un estado del tamaño de Querétaro. Sí. Y es casi el triple del de Tlaxcala o de Colima. O sea, es una... Cuando uno dice, mira, yo enseñé mucho tiempo matemáticas en diferentes niveles, bachillerato, posgrado, mucho tiempo en licenciatura en ingeniería. Y siempre una de las competencias que las y los alumnos tienen que tener es sentido numérico. O sea, 60,000 millones, ¿qué? ¿Es mucho? ¿Es poco? Si no te lo imaginas. Bueno, y he visto a gente del PAN diciendo tonterías, a Humberto Moreira, ¿no? También. No, es que si comparamos esos 60,000 millones con el presupuesto de pensiones para el bienestar. A ver, tú comparas con cosas que son comparables. Claro. Por ejemplo, ahorita yo lo comparé con el presupuesto de Querétaro, de Tlaxcala, de Colima. Dices tú, caray. Pero hay un dato que es esencial. Somos aproximadamente 100 millones de electores. Si tú divides 60,000 millones entre 100 millones, eso te da 600 pesos, poco más, 600 pesos. Todo aproximado. Entonces son $35. $35. El costo por votante potencial. Uh-huh. En las elecciones de 2024 votó el 60%. Entonces, si divides los 60,000 millones entre los 60 millones que sí votaron, el costo se eleva a $60 por voto. Bueno, esta comparación ya nos da una idea. Ahora, coincido. $60 por voto, ¿es mucho o es poco? En 2016, más o menos, la BBC de Londres, no nadie en México, hizo un estudio comparativo de procesos electorales. Comparó el costo por votante, no por potencial votante, el costo por votante de las elecciones en México en 2012, cuando Peña Nieto hizo fraude electoral, y bueno, en ese momento el costo era $25 en 2012. Sí. Ahorita que te digo que sube a $60, quiere decir que en México, en vez de que se reduzca el costo por votante, sí, o sea, se ha casi duplicado, más que duplicado. De 25, el doble son 50, aquí estamos hablando de 60. Bueno, y la comparación, porque veía un debate donde un disque sociólogo del PAN, que no es comparable con Francia, porque Camila Martínez, de secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, le planteaba estos datos y le decía, oye, es que en Brasil, en ese tiempo que en México costaba $25, en Brasil costaba menos de la mitad, $11 y feria. Brasil, con el doble, sí, un país más grande, el doble de población que México,
pero el voto por votante te costaba la mitad. ¿Qué significa? Ahora, todavía más, si comparábamos con Estados Unidos, en Estados Unidos, en elecciones de 2016, 4 años después, te costaba $11 el voto. 11. En México 25 y ahorita 60. Pero yo hacía la comparación porque digo, ese debería ser el estándar. Francia, Holanda, Reino Unido, Portugal, España, Italia, ese debería ser el estándar. Y estamos hablando de $2. $2 lo que te cuesta por voto. Yo trabajé 10 años en Europa, principalmente en Italia, pero estuve 2 años en España. Pero además yo trabajaba con gente de Austria, de Francia, del Reino Unido. Estuve en Holanda porque trabajaba con grupos de investigación, así. Eso me permitió ver la manera de hacer sus elecciones. No hay duplicidad, no tienen exceso de plurinominales y incluso su sistema implica que el día de la elección ni siquiera hay representantes de partido en las casillas por una sencilla razón. Sus organismos electorales no hacen trampa en las elecciones. Y entonces toda esta parafernalia que ves, yo lo veo en Querétaro. Hay un programa de televisión del Instituto Electoral de Querétaro. Y siempre que llegan a decir, hablar del más, del menos, llegan con fotógrafos profesionales. O sea, hay un costo excesivo. Tiene que ver, por ejemplo, con el PREP, por ejemplo. Es muy interesante, ¿no? Hablabas del PREP. Se ha criticado mucho la desaparición del PREP, pero en realidad tiene mucho sentido. El PREP yo lo defendí en su momento porque en su momento tenía sentido. Hoy, en 2026, es totalmente obsoleto. Obsoleto con toda la obsolescencia. ¿Por qué? Habría que decirles a los que defienden el PREP, incluida a Guadalupe Tadei, presidenta del INE, y a consejeros del INE, y a gente del PAN, que veo que defiende el PREP, habría que decirles que en 2026 tenemos la tecnología suficiente para hacer lo que hacen otros países. A ver, consejeros del INE, en otros países los resultados de las elecciones oficiales se dan la misma noche de la elección. No necesitan ningún PREP, que hoy es kafkiano. En su momento yo defendí el PREP. Así fue como nos dimos cuenta del fraude electoral de 2006 de Felipe Calderón. Pero bueno, ¿qué era el PREP? Era un conteo preliminar, porque legalmente los llamados conteos distritales, que pueden modificar los resultados del PREP, se hacían hasta el miércoles después de la elección. Entonces tú votas el domingo y no puedes tener resultados oficiales el domingo. Oye, yo he seguido los procesos electorales. Bueno, estuve en Washington en mayo del año pasado con el equipo de Luisa González, a la que le hizo fraude Daniel Noboa en Ecuador. Pero cada vez que hay elecciones, el mismo día de las elecciones, acaba de haber elecciones en Portugal, pues yo entro a los portales y observo. En la misma noche de la elección se tienen los resultados. O sea, ¿qué significa un resultado preliminar cuando hoy en día tienes tecnología de un celular, de una tableta, de una laptop, donde haces el conteo de votos, lo puedes enviar y en segundos lo tiene. Y donde puedes tomar una fotografía del acta y mandarla, y esto que dicen que, pero hay pueblos tan remotos donde el acta tiene que viajar, ya no tiene que viajar. Bueno, sí, tiene que viajar eventualmente, pero puedes tomar una foto y esa misma noche tener los resultados de todo el país. Esa tontería la dice un sociólogo del PAN defendiendo esto. Es que hay lugares remotos. A ver, señor del PAN, ¿no conoce la demografía de su país? ¿No sabe que aquí en el Valle de México, donde se tiene la mejor señal de internet, hay 25 millones? Yo coincido que en lugares apartados de la Sierra Gorda de Querétaro tarden más los resultados.
pero te lo digo como matemático, ¿eh? Sí. Eso no va a modificar los resultados. Pues no. Porque estadísticamente, cuando tú ves una tendencia con un 60% de los votos, esas tendencias son irreversibles. Vicente Fox, en el año 2000, se declaró presidente con el 40% de los votos. Se adelantó, se aceleró. Sí. Hoy sabemos que en realidad Zedillo ya había pactado con Estados Unidos para que ganara Fox. Por eso sale. Pero que ya con un 60%, en una elección donde no haces trampa, Sí. con un 60% ya sabe quién ganó la elección. Entonces, esta gente del PAN pareciera ser que no conoce su país. Todas las zonas metropolitanas, las capitales del país, que es donde nos concentramos. Mira, a ver, Querétaro, la mitad del padrón está en la capital. La mitad del padrón. Si a eso sumas que tenemos 2 zonas conurbadas de otros municipios, ya te elevas al 60-70%. ¿Qué quiere decir? Que además Internet cada vez se extiende más y funciona bien, por ejemplo, el de CFE para las zonas apartadas. ¿Eso qué quiere decir? Que el mismo día de la elección tú puedes tener el 95% de los votos. Sí. Entonces, que no nos vengan con cuentos que el PREP, pues son, a ver, es que ni siquiera saben qué es PREP. Preliminares. Repito, cuando no teníamos la tecnología de Internet, celular, que no era accesible, Sí, el PREP era importante. Ahí el PREP era importante porque ya te daba una idea. Pero el PREP, ¿cómo se alimentaba? Con la captura. Los que hemos estado en procesos electorales, incluso en casilla, o que hemos sido representantes de casilla, o porque nos toca, con el INE nos manda la casilla, hemos visto cómo se hacen las capturas. O sea, pues tú simplemente recoges actas, las llevas a sedes oficiales, comienza la captura y se sube de manera inmediata. Eso era el PREP. Hoy en día, cuando dijiste, se toma una foto al acta, esa acta incluso llega escaneada. Sí. O sea, hoy en día tenemos la posibilidad de nuestro celular o de una tableta escanear el acta. Entonces ya tienes los datos e incluso el proceso automático. Sí. La escaneas y se pasa directamente al sistema de control. Es hasta más seguro. Nadie tiene que capturarlo. Nadie tiene que capturarlo. Sí. En 2006, parte de la trampa que hizo el PAN era que modificaban votos que iban para Andrés Manuel López Obrador, sí, los capturaban para Felipe Calderón y viceversa. Pero también ahí la trampa era evidente porque se tenía que capturar 2 veces. Es decir, tú, vamos a ver que te equivocaste y pusiste 13 en vez de 130. Va, muy bien, tienes el acta. Pero como lo tenías que poner 2 veces para que el sistema lo aceptara, tenías que volver a poner 13 en vez de 130. Eso ya no era un error, claro, eso ya era una cuestión.